llegado a la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué hules? Esta ha sido una semana de aferraciones. Donald Trump ya en 2 ocasiones manifestó su deseo y su posición de no aceptar una derrota en los comicios del martes 3 de noviembre. No quiere soltar el hueso, como diríamos en México. Y es que Trump no está de acuerdo en que la gran mayoría de los estadounidenses voten a través del servicio postal. Esto por las restricciones de salud generadas de la pandemia. La gran mayoría de los estadounidenses tienen miedo al contagio y es que ya se superaron los 200,000 decesos a causa de COVID-19. Está a punto de alcanzarse la cifra de 7 millones de contagios y a cualquier persona eso le genera miedo. Por ello que optarán por el sufragio a través del servicio postal. Trump quiere que sus seguidores y las personas sean contadas solamente si acuden a las urnas a emitir su voto. Eso evitaría que muchas personas acudieran a las casillas. Lo que quiere él es que sean los republicanos que lo apoyan y que creen que COVID-19 es una mentira, como en ocasiones lo ha dicho Donald Trump. Es una estrategia clásica para evitar que la mayoría de la gente que está en contra de él pueda ser contada en esos comicios. Preocupa tanto el hecho de que Donald Trump genere una crisis constitucional y electoral en Estados Unidos que hasta en el Congreso, en la Cámara de Senadores, Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, ya salió a callar al presidente, por lo menos a decir que está seguro que habrá una transición pacífica de poder en caso de que Joe Biden, el candidato presidencial de los demócratas, resulte ser el vencedor de los comicios. Nancy Pelosi, la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, también coincide con lo que dice McConnell, con una acotación, que Estados Unidos no es Corea del Norte. Y está muy claro que Donald Trump se quiere aferrar al poder, pero vamos a ver lo que ocurre en esos comicios y si en realidad se materializa lo que dicen hasta ahora las encuestas, que la gran mayoría de los estadounidenses registrados en el padrón electoral no quieren 4 años más del mandatario estadounidense. En México se dio a conocer una buena noticia en términos de la lucha contra la impunidad y para que haya justicia. Un juez federal dio la orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, uno de los 3 mosqueteros del sexenio de Felipe Calderón. No es por narcotráfico, es por tortura, en el caso de la francesa de Florence Cassés. Aquí hay que acotar 2 cosas. Primero, que Cárdenas Palomino era la mano derecha de Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, pero también un hombre a quien siempre se le mencionó en el abuso de poder y el uso de la tortura para conseguir declaraciones que él buscaba de personas que fueron acusadas, en algunos casos falsamente, de algún delito. Este hombre es además uno de los mencionados en Estados Unidos de tener nexos con el cártel de Sinaloa. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque si se le captura, también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos lo quiere procesar y ahí habría que ver si también se le da curso al pedido de extradición del gobierno de los Estados Unidos. En Chihuahua sigue el argüende del agua. Javier Corral, el gobernador panista de la entidad, insiste en que es el gobierno federal el responsable de todo lo que ocurre. Se le olvida a Corral que existe un acuerdo internacional bajo el cual México está obligado a cumplir con el pago de agua a los Estados Unidos o la cuota que le corresponde a esa nación. En una de las mañaneras, López Obrador exhibió claramente los intereses de los grandes rancheros del estado de Chihuahua, que así como son dueños de casi todos los terrenos, también son dueños o quieren apoderarse del agua. Vamos a ver en qué termina este pleito, que me parece muy de vecindad, porque aquí hay otra cosa
muy relevante. Si se incumple con el pago o entrega de las cuotas de agua a Estados Unidos, la verdad, nadie quisiera echarse como enemigo nuevamente a Donald Trump. Si nos doblegó en el tema migratorio con amenazas de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, imagínense qué podría hacer en el caso de que se entere que por un gobernador que quiere mantener a sus allegados en el poder, no se le va a pagar el agua a Estados Unidos. Sería caótico, y más en este proceso electoral. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a explicar Jimena Medellín, una doctora en Derecho que conoce demasiado de los asuntos constitucionales sobre este asunto, si procede o no en la Corte Suprema de Justicia la consulta para enjuiciar a los expresidentes. ¿Qué hules? Bienvenidos nuevamente a Cada 7. En esta ocasión tenemos una conversación muy oportuna con Jimena Medellín. Ella es profesora investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Tiene un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame y licenciada en Derecho por la Ibero. Jimena, muchas gracias por aceptar esta plática con Cada 7. Jesús, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, ahorita en mente de todos los mexicanos o de la gran mayoría está esta discusión si se puede o no constitucionalmente enjuiciar a los expresidentes de la República Mexicana. Ya hubo una especie de expresión popular en una consulta que carece de el respaldo jurídico. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado en cuenta esa consulta y también pues ya envió una propuesta para hacerlo, pero todo dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya ha habido una expresión por parte de uno de los ministros, Luis María Aguilar Morales, ha puesto en duda la constitucionalidad de esta consulta. ¿Nos puedes explicar a Cada 7 de qué estamos hablando para el mexicano de a pie? Sí, claro. Claro, tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria quedó un procedimiento un poco tortuoso para lograr llegar a este proceso de la consulta. Entonces, la propia Constitución y la ley establecen 3 vías a través de las cuales se puede solicitar una consulta. Una de ellas es que la propia presidencia envíe o promueva la pregunta, como tú estás bien refiriendo, que es lo que está sucediendo en este momento. En ese supuesto, la pregunta, eventualmente después de pasar por una de las cámaras del Congreso, llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo que tiene que hacer es evaluar la constitucionalidad de la pregunta. Es decir, básicamente tiene que pronunciarse en si la pregunta que se está intentando plantear va conforme a la Constitución o abarca alguno de los temas que están limitados en la propia Constitución, ¿no? El artículo 35 nos dice que no puede ser materia de consulta popular y eso ha sido el problema incluso con las consultas anteriores o con las propuestas que se hicieron antes, ¿no? Hace ya varios años. En este caso, lo que tenemos ahorita ya es el proyecto del ministro Aguilar Morales, como decías, y el ministro va por la propuesta que ya esperábamos, la verdad, todo el mundo, quienes nos dedicamos al derecho, esperábamos que esta fuera el destino de la pregunta, diciendo que no pasa los estándares o los requisitos constitucionales. De hecho, utilizando una frase que está circulando mucho en redes sociales diciendo que es un concierto de inconstitucionalidades, ¿no? Que hay muchas distintas inconstitucionalidades. Básicamente habla de 5. La primera de ellas es que la consulta o la pregunta como está planteada por el Ejecutivo podría ser restrictiva o tiene el potencial de restringir derechos humanos. Vamos a desgranarla una por Órale. una, ¿te parece? Órale. ¿Y cuál es el argumento válido en eso? ¿Es válido, pues, lo que está diciendo el ministro? Yo creo que sí, yo creo que como está planteada la pregunta nuevamente, y esa es una de las cosas que tiene que ver la Suprema Corte, ¿no? La Suprema Corte no puede pronunciarse en abstracto sobre
si sería relevante o no relevante enjuiciar a un expresidente, tiene que pronunciarse sobre el texto que le enviaron a la Suprema Corte. El texto que le enviaron, según otra vez el propio marco jurídico, tiene que ser una respuesta de sí o no. No puede ser, le gustaría, cómo le gustaría, estaría bueno que fuera de una forma o de otra. Tiene que ser esta pregunta, sí o no. Y la forma en la que se constituyó la pregunta en este momento o en la que se planteó, la respuesta es, ¿quiere que se investigue y se enjuicie a estos 5 expresidentes o no? Entonces, lo que dice el proyecto es, si la respuesta que gana, digamos, en la consulta es no, eso implicaría que, sobre todo las víctimas, las potenciales víctimas de los delitos que se pudieran llegar a imputar a estas personas, tendrían un obstáculo para acceder a la justicia. Porque entonces las autoridades estarían obligadas por la consulta a ya no investigar y a ya no enjuiciar. Pero ese es en el caso del no. Claro, en el caso del no, sí. Ahora, en el caso del sí es lo que siempre hemos dicho, el sí ya lo tenemos. Las autoridades, la fiscalía, tenemos el marco jurídico, tenemos un deber de investigar, o en la Constitución se establece el deber de investigar los delitos que se cometan, más aún si esos delitos pueden también constituir violaciones graves de derechos humanos o incluso crímenes internacionales que se mencionan en la propia solicitud de la presidencia. Entonces no necesitan una consulta popular, no necesitan que nadie les diga que sí, el sí ya lo tenemos. El riesgo es el no en realidad. Claro. Ahora Y vamos con la segunda. En realidad son dos, ¿no? Son dos caras de la moneda. La primera sería, o sea, en esta gran idea de los derechos, serían, por un lado, los derechos de las víctimas y por otro lado, incluso los derechos de las personas que están enunciadas ahí, porque podría sesgarse el procedimiento, generarse una percepción ya de culpabilidad en contra del debido proceso y de la presunción de inocencia, que bueno, más allá de lo que opinemos cada persona en nuestro fuero interno, tener una expresión pública, pues puede tener un impacto en cómo se conciben esos derechos de debido proceso. Sí, las aristas son bastantes y cada quien las lee y las entiende de su manera. Pero hay Claro. una cosa que me parece que la sociedad mexicana debe entender respecto a los ministros mismos que integran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ujú, Están obviamente elegidos por un poder ejecutivo ujú, que cuando lo hace comulga ideológicamente con ellos, o por lo menos coquetea con la ideología que tiene cada uno a la inversa. Digo, no podemos entender eso ocurre en todas las naciones y más en este momento en los Estados Unidos, sí. con el caso de la juez que falleció, Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Eh, es conocida la posición ideológica del ministro Aguilar Morales y Mm, no podemos decir que emiten un fallo en contra de lo que ellos piensan o de lo que creen. El hecho de hablar del populismo no significa jurídicamente lo correcto y es precisamente por eso que consultamos a un especialista de tu talla. Pero aquí, ¿qué tanto influye en los fallos? No vamos a decir, no vamos a hablar en esto, sino qué tanto influye la ideología o posición de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en las decisiones que implica casos de importancia fundamental como esta, o por lo menos para llenar eh. esta ansiedad de una respuesta de la mayoría de los mexicanos. Mira, esto es un tema que se discute muchísimo, que ha sido materia de muchos estudios y realmente la ideología política o hay esta afinidad política entre quienes el partido que impulsa, no nada más en México, como dices, ¿no? En Estados Unidos es lo que ha estado sucediendo durante los últimos 4 años, de los partidos que impulsan a las distintas personas que llegan a las altas cortes y de las personas que resuelven los casos. Podríamos entrar a una discusión que, como te digo, ha sido muy larga. Sí, sí. En realidad, a ver, yo creo que es un error pensar que las cortes están aisladas y viven en un vacío del juego político, Claro. ¿no? El juego político está ahí, la presión social está ahí, los debates públicos están ahí. Hemos visto en otros momentos ministros que cambian sus posiciones, no por presiones políticas, sino por debates públicos, ¿no? Claro. Por reacciones públicas que tienen sus propios proyectos. Y, Ahora,
Y en este caso, Jimena, está lo que ya dijo López Obrador, ¿no? Que sin dirigirse a nadie en específico, le dijo a la Corte, ojalá escuchen los ministros a la voz del pueblo. Eso ya es presión de entrada. Claro, y yo, a ver, ahí creo que podemos tener distintas posiciones, muchas personas. A mí me parece que, pues sí, es parte de un estado en donde, como te decía, hay dinámicas políticas, pero claramente también lo que distingue a las cortes es que las cortes van a resolver dentro del marco de lo jurídico, ¿no? Y entonces, a pesar de tener em, inclinaciones políticas, si lo quieres decir de esa forma, o presiones políticas o sociales, van a tener que ceñirse a cierto marco y jugar dentro de esa cancha de juego, ¿no? Dentro de los argumentos que le dan. Em, Se ha resaltado mucho el que el ministro Aguilar haya sido nombrado durante la presidencia de Felipe Calderón. Uh-huh. No es obviamente el único ministro que fue nombrado durante la presidencia de Felipe Calderón. El propio presidente actual de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, también fue nombrado durante la presidencia de Calderón. Y más bien lo que es también interesante es pensar qué pasa con el resto de los ministros, porque una cosa es que Luis María Aguilar ponga un proyecto sobre la mesa y otra cosa es que los demás ministros y ministras aprueben y voten a Claro. favor de ese proyecto. Yo esperaría, creo que ese es el cálculo que estamos haciendo la mayoría de las personas, que va a ser una, si no unanimidad absoluta, con todos los argumentos que plantea el ministro, por la mayoría de los argumentos. O sea, sí creemos que la mayoría o todas las personas que conforman la Suprema Corte en este momento van a afirmar la inconstitucionalidad. Y eso implicaría al menos tres personas nombradas ya por el presidente Andrés Manuel, ¿no? O Uh-huh. propuestas y Uh-huh. nombradas en este sexenio. Entonces, eso también es importante pensar que estos, al final de cuentas, son órganos colegiados que precisamente la secuencia en la que van dejando el cargo y entrando nuevas personas, lo que busca es que no siempre coincidan con las administraciones en turno, ¿no? Entonces, claro, recordemos que aquí, a diferencia de Estados Unidos, los ministros y las ministras tienen un encargo de 15 años, Uh-huh. no vitalicio, y por lo tanto, cada 15 años se van renovando, o sea, está escalonado, digamos, ¿no? Se organiza de una forma escalonada para que todo mundo tenga oportunidad de ir nombrando personas a la Suprema Corte. Ahora, esta discusión jurídica empieza el 1 de octubre, estamos hablando ya de unos días. Ese equilibrio del que debe tener una corte, ¿qué tanto en este caso crees, bajo el argumento jurídico que nos presentas, que pueda, por el contrario, tener un fallo dividido, escuchando la voz de la consulta popular, que carece de fundamento constitucional y jurídico, y de las presiones de la propia presidencia? Porque aunque López Obrador diga que él votaría en contra, creo que está muy clara su posición. Hoy volvió a decir, usó un adjetivo calificativo para expresarse sobre Carlos Salinas de Gortari, pero creo que está claro que también el hecho de que pues, quisiera que el pueblo determinara para llevar un proceso que generaría ganancias y pérdidas políticas para todos los actores del país. Uh-huh. Uh-huh. ¿Hasta qué punto crees tú que pueda haber, también como hablas, una decisión con todas esas percepciones, tanto presidenciales como populares? Yo no ¿No creo que llegaría a ningún haya lado? No creo que vaya a haber una posición dividida, ¿eh? O sea, creo que van a ganar la mayoría. A ver, como decíamos, el ministro Aguilar creo que adoptó una posición bastante estratégica, me parece, al plantear un proyecto con 5 aristas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad 3 son como desglose del anterior, porque son derechos de las víctimas, bueno, derechos humanos, después derechos de las víctimas, derechos de los acusados y por otro lado el que la consulta, el resultado de la consulta pueda implicar, obstaculizar obligaciones del Estado, que sería básicamente el deber de persecución penal, que ya habíamos hablado. Y por último, un tema de igualdad, que ese es el que a mí personalmente me parece menos interesante o menos sólido, pero lo que está haciendo es darles un abanico al resto de Uh-huh. la Corte, ¿no? Para decir, bueno, tal vez no me gustan estos dos, pero sí me convencen estos otros. Uh-huh. Entonces, por eso te decía, puede ser que no gane o que no se vote por unanimidad todo el proyecto, los 5 puntos,
pero creo que hay suficiente en el menú, si me dejas ponerlo de esa forma, Ajá. hay suficiente en el menú para que cada persona que integra la Corte pueda elegir y al final logren un voto consensado y una unanimidad. Como te digo, me extrañaría, honestamente me extrañaría que, aunque sea con uno de los argumentos, porque sería suficiente, cada uno de los argumentos, como también lo dice el proyecto, son autónomos, por sí mismos son un motivo de inconstitucionalidad. Entonces, no necesitas que los 11 ministros o ministras estén de acuerdo con los 5 Con los argumentos. 5. Ujú. Con que con uno esté de acuerdo todo el mundo es suficiente. Y en ese caso, la ley dice que la solicitud se manda a archivo total y definitivo sin que haya ningún otro recurso que se pueda intentar. O sea, sería el final de la discusión absolutamente, al menos por esta vía que es la vía formal de consulta popular que tenemos en México, ¿no? Sabemos que en este sexenio em, se han propuesto otro tipo de consultas, las consultas a mano alzada, ¿no? Ujú. Que políticamente pueden ser relevantes, pero que jurídicamente, como dices, no tienen ningún impacto. Ahora, voy a usar una analogía que tal vez no te guste y nada tiene que ver con tu profesión. Jugando al abogado del diablo, Perfecto, sí, y sí. vamos a hacer una revisión de los 5 expresidentes que se mencionan aquí. Ajá. Tú como experta en asuntos legales, y olvídate de la consulta, por eso dije abogado del diablo, eh, y revisando un poco la historia del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿crees que en términos de, o en materia de derechos humanos, habría material suficiente para someterlo a un proceso judicial? Em, Como abogada del diablo y no del diablo, pues siempre nuestras posiciones tienen que ser muy cautelosas por temas de debido proceso y de presunción de inocencia, ¿no? Como Ujú. decíamos. Pero sin duda, lo que hemos experimentado en México en distintos momentos y con distintas motivaciones o justificaciones es algo que apunta a la comisión de graves crímenes que no son hechos aislados o hechos aleatorios o que responden a lógicas muy acotadas, ¿no? Sino más bien realmente creemos que al menos desde hace si no claramente desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y el presidente Cedillo o incluso el presidente Fox, pero sí ciertamente desde 2006 estamos frente a un incremento de la violencia que apunta hacia la comisión de crímenes de sistema. ¿A qué nos Ujú. referimos con crímenes de sistema? No únicamente son crímenes cometidos por actores del Estado, también pueden ser crímenes cometidos por actores que no son del Estado, pero que requieren toda una estructura para cometerse, ¿sí? Que no son, nuevamente, como decía, cometidos por unas cuantas personas que actúan de manera aislada o de manera incidental y de manera aleatoria en contra de algún grupo y lo atacan, sino que realmente requieren mucha más organización, mucha más estructura, muchas más bases operativas. Y en esos lazos de complejidad, de marco de impunidad, es en donde creemos, creo personalmente y creemos muchos colegas que hemos acompañado esta discusión, que deben de hacerse investigaciones integrales y si eso lleva a apuntar a la responsabilidad de los más altos mandos, incluidos expresidentes, se tiene que llegar hasta allá. Pero para Porque, eso, nuevamente, no necesitamos una consulta. claro, porque digo, cualquiera puede recordar, que se ponga a revisar un poco la historia para los jóvenes, pues está el asunto de los zapatistas en Chiapas, en Claro. el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero hay algo que está, digamos, haciendo mucho ruido en los mexicanos, que es la lucha contra la corrupción, y todo el mundo habla de que en esos sexenios se generaron millonarios muy poquitos, pero con demasiado dinero por los cambios que instituyó ese sexenio en materia comercial, sobre todo en la venta de pues, bienes de la nación, empresas paraestatales, Ujú, por ejemplo, ujú. la Telefónica, perdón, para mencionar uno de los casos. Y, y la gente quisiera ver, pues sentados en el banquillo de los acusados a todos estos que se volvieron millonarios, sobre todo a los políticos, ¿no? Que con tanta pobreza es increíble ver a ellos gozar
pues de tanta opulencia y a sus hijos, que además lo presumen en las redes sociales. En ese sentido, Jimena, ¿habría algún espacio, digamos, para, si no juzgar, por lo menos investigar tanto despilfarro, tanto enriquecimiento que parece ilícito, jugando también al abogado del diablo, eh, del pasado, desde el sexenio de Salinas de Gortari a la fecha, o no? Otra vez, ahí habría que ver cada uno de los delitos que se pudieran llegar a imputar, porque en la mayoría de los delitos tenemos lo que se llama la prescripción de la Ujú, acción, ¿no? La prescripción básicamente es decir, si pasa demasiado tiempo, ya no puedes estar enjuiciando y investigando. Hay un límite hasta donde le permitimos socialmente, otra vez si me permites plantearlo así, si le permitimos socialmente al Estado continuar impulsando investigaciones de ciertos delitos. Normalmente las prescripciones más altas en México suelen rondar los 20, 30 años, ¿no? ujú. Depende. Habría que ver otra vez, como te digo, cada uno de los delitos, pero es probable que delitos que pudieran haberse cometido realmente puedan ya estar prescritos, sobre todo para presidentes como Carlos Salinas de Gortari, que ya Y hasta fue un Cedillo, ¿no? Y le mandato. tocaría a Cedillo también. Cedillo probablemente. Ahora, a nivel internacional, y esto también es importante, muy importante decirlo, a nivel internacional, las violaciones graves a derechos humanos y los crímenes internacionales que no abarcan corrupción, sino que abarcan crímenes de lesa humanidad, Lesa crímenes humanidad. de guerra, crímenes de genocidio, esos sí son imprescriptibles. Esos no importa cuánto tiempo haya pasado, pueden seguirse enjuiciando la responsabilidad de las personas que lo hayan cometido. No, en otras palabras, nos estás diciendo, esto tendría que irse a La Haya, por ejemplo, en el caso del sexenio de Salinas de Gortari y de Ernesto Cedillo Ponce de León por lo de Aguas Blancas, por No dar a dos La ejemplos. Haya, porque la Corte Penal Internacional no puede conocer tampoco de hechos cometidos antes de la ratificación del Estado, del Estado parte, y México coincide que se vuelve parte del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional el 1 de enero de 2006. Mm. Entonces coincide perfectamente con esta etapa de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero los crímenes anteriores, más bien lo que tendríamos que hacer es decir que se pueden enjuiciar en México. Pero como te decía, puede ser que cosas como corrupción o algunos tipos de delitos como peculado, como cosas más de corte financiero, puedan tener una prescripción o puedan ya haber Pero prescrito. en el tema de derechos humanos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ahí Exacto. creo que habría, porque incluso todavía está, me parece que vigente la demanda del caso de Aguas Blancas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Ahí hay distintos procesos de derechos humanos y de todos modos, Jesús, a mí me gustaría apuntar, porque esto es algo que hemos visto en otros países, ¿no? Que la salida ha terminado siendo los casos de corrupción, de lavado de dinero, incluso de narcopolítica. Y sin embargo, es importante decir que un proceso de justicia integral en una sociedad tiene que apuntar también a los delitos que tuvieron consecuencias más directas para víctimas que perdieron familiares, cuyos familiares desaparecieron, fueron ejecutados, víctimas de tortura. Ahí hay una parte que no podemos cerrar la puerta por pensar que ya hubo una responsabilidad, como decía, por narcotráfico, por Ujú. delincuencia organizada, como ha sucedido en otros países, ¿no? En otros países, porque estos delitos tal vez puedan ser más fáciles de probar en algún momento, se enjuicia a exmandatarios o a personas de alto nivel político o económico o de sectores sociales por este tipo de delitos más de corte financiero y eso hace que se olvide un poco la persecución de violaciones graves y crímenes internacionales y eso creo que es algo que tendríamos que estar muy pendientes en México de que no suceda. Claro. Ahora, haciendo el recuento de los 5 de cada caso, me voy a saltar el de Vicente Fox porque no creo que se pueda legalmente enjuiciar por estúpido o por ignorante, ¿o sí? Voy a brincarme ese sexenio porque me da un poco de Okay. flojera, pero vamos a hablar de uno que sí tiene muchas repercusiones en materia de derechos humanos, el de Felipe Calderón Hinojosa. Porque más allá de que se le vincule o no con pruebas al narcotráfico, él inició con la guerra militarizada contra los cárteles
esta descomposición en materia de derechos humanos. Recordemos el caso de Ciudad Juárez, que fue donde más notorio se hizo ese error de sacar de los cuarteles al ejército y a la marina para combatir al crimen organizado. En materia de este asunto, ¿qué tan amplio es ese abanico, digamos, y jugando otra vez al abogado del diablo, el que se pueda establecer un proceso con lo que marca la Constitución y para, por lo menos, cuestionar al expresidente? A ver, estos procesos suelen ser muy complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando estás tratando de apuntar hacia los niveles más altos de responsabilidad política, militar o económica, no estás hablando de lo que en derecho se conoce como autores materiales, ¿no? Los autores materiales son quienes físicamente privan de la vida a Sí, alguien, claro. privan de la libertad a alguien, y en autores materiales, eso es lo que normalmente hace el sistema penal, ¿no? Ujú. Buscar a los autores materiales y eventualmente tal vez por ahí tenemos algún caso con un autor intelectual o con un cómplice o etcétera. Ujú. Em, los casos de sistemas complejos en donde la responsabilidad, como decíamos, puede subir hasta los más altos mandos políticos, económicos o militares, requieren figuras o teorías de imputación mucho más complejas, porque la idea es hacer responsable a alguien que probablemente nunca estuvo ni siquiera en el lugar de los hechos, Claro. ¿no? Eso fue algo que se viene construyendo desde Nuremberg, desde la Ujú. Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo imputar a los más altos mandos del régimen nazi cuando nunca tal vez pusieron un pie en un campo de concentración. Y sin embargo los quieres imputar por todos esos delitos, ¿no? Entonces, otra vez, las teorías jurídicas que se utilizan también requieren que vayas construyendo fácticamente o que vayas construyendo una estrategia procesal que te permite ir cerrando el círculo, ¿no? O escalando la pirámide, como lo quieran pensar, en la Sí. mejor analogía que les parezca. Y ahí, otra vez, comúnmente lo que se hace es iniciar con los eslabones más débiles de la cadena, quienes están más alejados del círculo de la impunidad, quienes están menos protegidos porque son las personas que pueden prestarse a ser testigos colaboradores eventualmente, a revelar información que pueda ser relevante para determinar que las personas tenían conocimiento, por ejemplo, de hechos que se estaban dando en operativos militares, cómo se estaban girando las instrucciones, cuál era el nivel o el grado de involucramiento de actores del narcotráfico, por ejemplo, como decías. Entonces, todos estos procesos que estamos viendo en Estados Unidos, entre otros, en Ujú. Estados Unidos y algunos que inician en México, nos pueden empezar a dar pistas, pero es un rompecabezas complejo de organizar. Y por eso también hemos insistido que lo que se requiere son procedimientos integrales de investigación. Va a ser muy difícil que con una investigación, o sea, empezar desde la punta es mucho más difícil que empezar desde la Desde base e ir construyendo. Em, Eso es a lo que hemos apuntado desde hace mucho tiempo y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante campaña en el diálogo con víctimas a impulsar mecanismos integrales contra la impunidad, incluso teniendo apoyo de la comunidad internacional, que ha acumulado mucha experiencia, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el trabajo que se ha hecho en Guatemala, para ir desarticulando estas redes a través de buenos procedimientos jurídicos o judiciales que eventualmente llegan al corazón de los sistemas. Ahora vamos y por lo que dices, me parece, vamos al sexenio de Enrique Calderón, perdón, de Enrique Calderón, de Enrique Peña Nieto, Peña yo lo Nieto. traigo, imagínate este híbrido que me quiero inventar, sería el colmo de los colmos. Pero por lo que nos cuentas y por lo que has explicado, creo que sería el más vulnerable por los años Por los años, sí. a investigaciones tanto de violación de derechos humanos, con el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, como por corrupción. Mm. ¿Es correcto?
Yo creo que sí. Digo, el tiempo es algo que siempre juega a favor o en contra, dependiendo de cómo lo veas, incluso por el mismo hecho de que las personas se puedan encontrar todavía vivas, que puedan rendir buenos testimonios, que todavía haya posibilidad de reconstruir materialmente algunos de los hechos. Entonces, siempre investigar, mientras más atrás son los hechos, a pesar de que sean imprescriptibles, ciertamente hay más retos en la investigación de hechos que acontecieron hace muchos años. En cambio, en el caso de Ayotzinapa, como bien lo dices, hubo intervenciones mucho más prontas, hubo una muy buena actuación, me parece, de las organizaciones que acompañaron a los familiares o que siguen acompañando a las Ujú. familias, y eso nos ha dado buenos peritajes, mucha más estructura en las investigaciones y ahora con la Fiscalía Especial, que en mi opinión está haciendo un excelente trabajo para realmente tratar de reconstruir básicamente desde cero las investigaciones. Pero creo que es bien importante también apuntarlo, Jesús. Este es un caso con 43 personas desaparecidas. Cada caso tiene una gravedad enorme, pero en México tenemos miles y miles de personas desaparecidas. Nada más para que nos demos una idea de la complejidad que podría implicar investigar todos estos hechos, ¿no? Si el caso de los 46 estudiantes de Ayotzinapa nos ha llevado más de 6 años y apenas estamos llegando, me parece que a círculos más cercanos de ese sistema, ¿no? La orden de aprehensión que se giró en contra de Tomás Herón es Masterón. algo Ujú. muy importante para ir llegando al corazón de cómo se pudo haber orquestado la desaparición de los estudiantes, pero otra vez, este es un caso. ¿Cómo vamos a enfrentarnos con los miles y miles de casos? Y perdón por ser tan reiterativa, pero por eso decimos que necesitamos una política integral de lucha contra la impunidad. Y eso tal vez sea una de las cosas que más llama la atención, regresando al tema de la consulta popular, ¿no? Que esto era como una llamarada de petate, era lanzar el petardo hasta lo más alto sin que, o a pesar de que se les ha dicho muchas veces que eso no es la mejor Ujú. estrategia para construir una verdad y una justicia que demandan millones de mexicanas y mexicanos. Ahora, y por último, porque se nos acaba el tiempo, Jimena, digamos que no se puede en esta ocasión. Ujú, Habrá otra oportunidad de hacerlo sí. con el aprendizaje de ahora. ¿Cuál sería, digamos, la estrategia con el lenguaje jurídico necesario para que fuera aprobada? Mira, la consulta popular no es la vía de entrada, ciertamente, ¿no? La vía de entrada me parece que sería una genuina reflexión sobre cómo generar mecanismos, como decía, de lucha contra la impunidad, tomar la experiencia comparada. Colombia, por ejemplo, está todavía pasando por procesos muy interesantes de lucha contra la impunidad integrales, en donde incluso tenemos que aprender a jugar con las piezas del rompecabezas, ¿no? En esto a veces se vincula con el término de justicia transicional. Hay muchos debates de si en México estamos en transición o no, pero al final de cuentas lo podemos centrar en herramientas para la lucha contra la impunidad. Pensar cómo se conectarían posibles procedimientos de investigación penal con otras herramientas como comisiones de la verdad, que nos pudieran empezar a ayudar a reconstruir panoramas más integrales sobre los procedimientos de violencia que hemos tenido, los procesos de violencia que hemos tenido en México, pensar si la Fiscalía, sea la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, en este momento tienen las condiciones para operar estos procedimientos o para llevar a cabo estas investigaciones de forma por sí mismas, digamos, o requerirían apoyo internacional. A México se le ha ofrecido, está sobre la mesa el apoyo internacional. En su momento, el GIEI, el grupo de especialistas independientes, jugó un papel muy importante en poder ir avanzando las investigaciones y eso es algo que nos gustaría ver en estos momentos, ¿no? Personas de otros países, incluso países latinoamericanos que tienen mucha experiencia en analizar este tipo de casos complejos que, como trataba de explicar, se diferencian de la actuación cotidiana de las fiscalías. Esto no significa, más allá otra vez de lo que podamos decir sobre las capacidades de las fiscalías, esto en realidad
incluso pensando en las mejores fiscalías que nos pudiéramos imaginar, esto aleja a las personas del trabajo cotidiano que hacen las fiscalías y por eso es importante pedir ayuda a aquellos países que ya han logrado generar este tipo de investigaciones, ¿no? Y desde ahí hacer protocolos muy claros de qué investigaciones se van a priorizar. Creo que eso es algo que requiere la sociedad mexicana, ¿no? Saber, además de que se continúa haciendo el proceso de búsqueda, que no quiero dejar de mencionarlo porque me parece que es una de las cosas que sí se han logrado avanzar en este sexenio y que son muy importantes para las familias, pero además de ir avanzando en esos procesos de búsqueda, que se pueda tener más claridad en qué casos se van investigando, qué casos se les va dando prioridad y que otra vez no parezca ser una decisión política, porque entendemos que para el presidente López Obrador el caso de Ayotzinapa siempre fue muy representativo y desde el inicio estableció esta comisión presidencial para dar seguimiento al caso, pero no puede ser únicamente porque el caso llama la atención del presidente que se decide investigar. Claro. Tiene que haber criterios más objetivos que le den respuestas a las familias. Al final de cuentas, lo que no podemos dejar de pensar es que atrás de cada uno de estos eventos existen personas que están buscando a sus familiares, que están esperando una respuesta y que eso es lo que buscamos, ¿no? Cuando hablamos de, cuando salimos a De firmar o quienes justicia. salieron a firmar esta solicitud de consulta, quienes apoyan la solicitud hecha por el presidente, coincidimos en el mismo punto que es no queremos más impunidad. Entonces, en lugar de, creo, confrontarnos por este punto en especial de la constitucionalidad o no, enfrascarnos en si la Suprema Corte está politizada, mejor sigamos buscando caminos en los que sí podemos coincidir para avanzar claramente hacia esa lucha contra la impunidad que urge en México. No vamos a poder reconstruir una sociedad de manera integral si no enfrentamos esos procesos de violencia. Jimena, muchísimas gracias por explicarnos y esclarecer cuál es el camino que deberíamos tomar para acabar con esta impunidad y para que la justicia empiece a darse en México, aunque tarde, pero creo que, como dices, es muy válido el reclamo de mexicanas y mexicanos que han sufrido precisamente de la falta de justicia en los sexenios y en este sexenio incluso, porque nadie es inmune a los errores. Y te agradecemos mucho esta plática con Cada Siete y a quienes nos ven y nos escuchan, por favor apóyennos y síganos escuchando en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Telegram, en Twitter, en FaceTime y bueno, como siempre, el llamado a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.